Esto es Diálogo, espacio de información, de opinión, de profunda reflexión sobre los temas que realmente le interesan a la comunidad, en donde la palabra toma fuerza, tal como lo dice nuestra presentación. Estamos prestos para comenzar la segunda parte, pero antes recuerde que usted nos sintoniza a través de la radio en todo el territorio, presentes en las 24 provincias del país, lo que significa en las 4 regiones de la patria, a través del internet en todo el mundo. En vivo.asambleanacional.gov.es es nuestra dirección. Y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Canal 42, Guayaquil, Canal 22 y Cuenca, Canal 27. Estamos ya con nuestro siguiente invitado para cumplir la segunda parte del programa. Se trata del doctor Santiago García. Él es decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Habíamos anticipado que vamos a hacer una lectura y un análisis académico respecto del proyecto de ley de movilidad humana. Y a eso nos aprestamos. Pero primeramente, doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, un placer, y más tratándose de este importante medio de comunicación. Bueno, usted ya le ha dado una lectura, entiendo, al proyecto de ley de movilidad humana que se está tramitando acá en la Asamblea Nacional. Tendrá que seguirse un procedimiento parlamentario que significa elaborar el informe por parte de la comisión, recoger los insumos, luego al primer debate, se volverán a recoger más insumos, vendrá el segundo debate y el ánimo y el anhelo es aprobarlo antes de fin de año. ¿Cuál es la idea que usted se ha formado de este proyecto, doctor? Bueno, me parece que es un paso adelante en una perspectiva que yo personalmente la defiendo y la difundo, en el sentido de que tenemos que pasar en esa visión del tema migratorio como el gran problema, el dolor humano, que de hecho ha significado eso, pero creo que nos toca a los ecuatorianos mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante es precisamente tener un marco normativo que facilite la vida a los ecuatorianos bajo condiciones de movilidad humana o migratoria. Entonces me parece un punto central esto, ¿no? Que tengamos esta posibilidad de tener una ley por primera vez que desde el enfoque, ya bueno, lo comentaremos luego, de enfoque los derechos, creo que es algo muy, muy positivo para el país. Precisamente a eso iba mi inquietud, doctor, porque los que propusieron este proyecto de ley, que lo entregaron acá los asambleístas, manifestaban que se trata de recoger toda esa legislación dispersa que ha estado vigente por 40 años y que había la necesidad de modernizar. Sí, me parece que se ha hecho un buen trabajo, porque no creo que se trate solamente de recoger la parte dispersa, que en verdad así se lo ha explicado, pero cuando uno ve el contenido de la ley, y es importante comentarlo, decirlo a nuestros ciudadanos, uno de los objetivos o de los principios es precisamente que la ley garantiza los derechos. Sí, es un enfoque de garantía de derechos y evidentemente de obligaciones, lo cual es ponernos, yo creo que, en la perspectiva correcta. ¿Sí? Porque uno puede tener muchas leyes, muchas disposiciones, pero creo que lo importante es apuntar algo, tener una visión de lo que entendemos por movilidad humana. Y lo veo bastante bien. Tengo algunas inquietudes que seguramente lo vamos a comentar, pero en general creo que ese es el primer mensaje, un enfoque basado en derechos. Derechos del migrante, derechos del refugiado, derechos de la persona que retorna, derechos de la familia del migrante. Eso me parece que es el enfoque correcto. Seguramente lo podemos perfeccionar, la serie de instrumentos, los contenidos, los articulados. Precisamente usted me comentaba, seguirá un proceso también de debate aquí en la Asamblea Nacional, de opinión, de búsqueda de comentarios, de sugerencias, incluso a nivel internacional. Pero creo que está muy bien sentada la base. La base es entender, como lo decía en un primer momento, entender que estamos en un nuevo momento histórico y hay que mirar hacia adelante, ¿no es cierto? Y qué bueno que se lo esté mirando desde un punto de vista de los derechos, porque ese es uno de los temas que estamos difundiendo, sobre todo de los académicos. Eso es fundamental para los ciudadanos del siglo XXI. La movilidad humana significa estar en varias situaciones, ¿no? Ahí tenemos lo que es la emigración, la salida, la inmigración, el retorno, el refugio, el asilo,
la situación de los apátridas, que inclusive la palabra suena medio dura, ¿no? Sí, durísima. Las víctimas de tráfico, la trata, los migrantes en situación de movilidad y las personas en tránsito. ¿Podríamos ir explicando, doctor, por favor, cada una de estas situaciones? Claro, sí. El concepto entonces de movilidad humana, por eso es que esta ley se ha puesto en la parte alta del debate, ¿no? Porque podría salir una ley de migrante. Claro. El que sale, pero esta es una visión... Ese es un solo capítulo. Es un solo capítulo, ¿no? Entonces me parece que esa es una parte importante, ¿no? La emigración, la salida de ecuatorianos, ¿no es cierto? Y vinculado también con el retorno. La presencia de extranjeros en el Ecuador, ¿no es verdad? También dentro de esto. La definición de lo que significa migración en condiciones especiales, ¿sí? En vulnerabilidad. Significa personas que por una u otra manera, ¿no es cierto?, una enfermedad, una calamidad doméstica, implica movilidad humana. El refugiado, en el caso de personas que por razones externas, vinculadas con situación política, ajenas a su voluntad, vienen, por ejemplo, a Ecuador, que es el caso de nuestros hermanos colombianos, ¿no? Miles y miles de desplazados por la guerra, que lamentablemente azota a nuestro vecino ya por cerca de 50 años. En fin, son esas las categorías y ese es el punto, ¿no? Que sin podernos adentrar en la definición de cada uno de estos, pero creo que queda la idea central. No solo es el marco jurídico que se está proponiendo vinculado a la persona que sale del país, sino todo ese proceso, ¿no es cierto?, de interrelación que implica, ¿no es cierto?, una movilización de la persona y de la familia. Eso usted también decía, es importante. Hace un instante, cuando uno sale, como que sentía perder los derechos, ¿no? Salgo y entonces, como salgo de mi país, pierdo muchas de las garantías y los derechos que me daba mi país. ¿Cómo será en el extranjero? ¿Esto está bien enfocado en lo que hasta el momento se ve en el texto? Ese es un buen punto. Ese es un buen punto porque afortunadamente el Ecuador hemos tenido algunos avances en tema de protección de derechos. Hago referencia a dos que se me vienen rápidamente a la cabeza. ¿Cuáles? El uno, por ejemplo, el derecho a la seguridad social. Por ejemplo, se ha avanzado, esto ha sido un proceso que se lo ha venido trabajando incluso antes de este gobierno. Se ha hecho un esfuerzo antes del 2007 en tema de lo que implica no perder la seguridad social. Recuerdo el tema del convenio que tenemos con España, ¿no es cierto?, para el reconocimiento mutuo, ¿sí?, de los valores de afiliación, tanto el emigrante nuestro que vive en España y que aportó a la seguridad social y viceversa, ¿no? Entonces cuando ese regresa, derecho, cuando retorna, luego de haber aportado también en el eso exterior. se maneja de la forma más adecuada, ¿no es cierto?, y no pierdo el derecho a la seguridad. Ese es un caso. Ese es un caso. Y el otro que me parece relevante es el derecho político a elegir y a ser electo. Me parece que eso es un tema para mí revolucionario, ¿no? Cuando pensábamos que en la Asamblea Nacional podríamos tener un representante de las personas y de nuestros compatriotas migrantes. Entonces, y esto ha sido fundamental inclusive para la creación de una de las tantas leyes que acá se han tramitado en la Asamblea, se han aprobado, con la participación de asambleístas que representan a nuestros compatriotas en el exterior. Eso, por ejemplo, yo creo que a lo es un mejor cambio sin ellos político, muy ¿no? difícilmente se hubiese construido. Ese es un cambio político positivo que trasciende intereses partidistas de un determinado partido, incluso trasciende al gobierno, porque simplemente estamos construyendo un sistema político más representativo, un sistema político que recoge también la diversidad de los ecuatorianos y que no termina con los que estamos aquí, sino que la diversidad llega a cualquier parte del mundo. Entonces es un cambio para mí revolucionario, ¿no? El hecho de que podamos, y que la ley lo recoge, ¿no? Lo reglamenta de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Pero hay que mencionar, ese es uno de los temas, y hay muchos más, pero nos quedamos por lo menos con estos dos ejemplos. Claro que sí. Apelo al académico, a que nos explique esto de los apátridas. Como le decía, suena feo, pero existe. ¿Cuál es la persona que está en esa situación de apátrida? Apátrida es en circunstancias especiales, por ejemplo, se me viene a la cabeza para hacer un ejemplo sencillo,
la ex Yugoslavia, este lindo país, ¿no es cierto?, enclavado en Europa, que se fraccionó a partir de los años 90. Desapareció la tierra de Tito. La de Tito, ¿no es verdad?, este general, en donde se implementó también el socialismo y fue un baluarte dentro de la Segunda Guerra Mundial y también fue víctima de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Yugoslavia se dividió. Entonces mucha gente, ¿no es cierto?, nacida antes de los 90, su nacionalidad era yugoslava, pero hoy no existe un país llamado Yugoslavia, ¿no? Entonces tenemos, ¿no es cierto?, Serbia, Montenegro, en fin. Entonces esa es una patria donde finalmente me quedo sin patria. Patria significa sin y al patria, yugoslavo no hay, entonces no hay. En ese caso estaríamos ante una situación apátrida, hasta cuando sea reconocida la nueva nacionalidad. Hasta que sea reconocida. Hay algunos casos también un poco más extremos, tanto en África como en el Asia, ¿no es cierto? Entonces, la ley ecuatoriana prevé esos casos, ¿no? Que es un derecho humano, o sea, nadie puede ser apátrida en sentido literal, o sea, eso es como algún rato lo debatíamos. Ninguna persona es ilegal, o sea, puedo no tener la documentación, pero no, mi existencia como persona no puede ser declarada de ilegal. Las personas, entonces son cosas, ¿no?, que en buena hora se están recogiendo en una ley bastante importante para el país. La situación de las personas en tránsito, doctor, cuando uno está en el avión, 12 horas, 15 horas de viaje, ese momento no es ni de aquí ni de allá, más o menos como la película de la India María. En esa situación algo sucede. Los derechos no tienen por qué perderse. ¿Cómo se pueden garantizar? Y si definitivamente se ha topado ese tema, como debería habérselo topado en este proyecto. Está un par de artículos con respecto a esa particularidad. Y en ese punto lo que necesitamos es el respaldo, el tutelaje del Estado en condiciones, ¿no es cierto?, de movilidad transitoria a través del servicio diplomático. Entonces se ponen unas reglas de juego y se establece, ¿no?, se reconoce esa problemática para que en un determinado momento no tengamos nuestros derechos vulnerados, ¿no? Afortunadamente creo que ha cambiado bastante, pero también hay que recordar, por ejemplo, los casos de nuestros migrantes a España, a Italia. Entonces, estoy pensando en los años 2000, en el gran flujo migratorio, en la crisis financiera, económica que tuvimos, 99, 2000, 2001. Y mucha gente llegaba al aeropuerto de Barajas, por ejemplo, y le retenían más de 24 horas. O sea, la pregunta es, bueno, ¿y dónde está mi derecho humano? O sea, posiblemente no cumplía los requisitos para ingresar, posiblemente, pero eso no quita para que, ¿no es cierto?, sean vulnerables mis derechos humanos. Y personalmente conocía casos incluso sin alimentación, sin agua. Eso, por ejemplo, no puede pasar, no puede volver a pasar. Y eso sí se está contemplando. Se está contemplando y ahí me parece que juega un rol fundamental el servicio diplomático, porque el momento que se dé esa situación, el servicio diplomático tiene el servicio exterior, llámese embajada, llámese consulado, tiene que hacerse presente. ¿Para qué? Para salvaguardar ¿no es cierto?, los derechos humanos de nosotros, los ecuatorianos. Entonces me parece que ese es un buen punto y siempre se podrá hacer más cosas, pero la ley recoge, ¿no es cierto?, esa necesidad. Y si me permiten, doctor, un poco para graficar con algo más que estamos viviendo en los últimos días, esos barcos con gran cantidad de ciudadanos de África que se quedan en el océano porque Italia no los quiere recibir, y finalmente España no los quiere recibir, tampoco pueden volver y se quedan en eso. Medio del mar. Situaciones que nosotros no quisiéramos que a nadie le suceda, pero que están ocurriendo. Eso también es parte del debate, también es parte del análisis y de la lectura interesante que nos debe provocar este proyecto de ley. ¿Cómo tiene que prepararse la institucionalidad para atender efectivamente el contenido de este proyecto de ley? Es lo que nos queda como tarea luego de volver, cuando participemos a ustedes estos mensajes y continuemos con esta entrevista al doctor Santiago García, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Entonces, ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.
Inicio de espacio promocional. Soy Ramón. Trabajo desde las 2 de la mañana, porque a las 4 ya tengo listo el pan. Pero por más que madrugue, el primero en llegar es Pepe, mi ayudante. Un día, Pepe no llegó. Lo mandaron a matar por deudas. Contra el sicariato, el artículo 143 del Código Integral Penal te protege para que no vuelva a suceder. Ahora existe sanción a la persona que mate a otra por un precio, pago o recompensa. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Ahora que la Asamblea va a la calle, hoy más de 130 jóvenes de todo el país hemos venido a la Asamblea. Entendimos la diferencia entre el viejo Congreso y esta nueva Asamblea. Me motiva saber que hoy la Asamblea está tratando la reforma que incluye a las amas de casa al sistema de seguridad social. Después de 80 años, al fin tenemos un nuevo Código Penal. Queridos jóvenes, bienvenidos a la Asamblea Nacional. Quienes estén de acuerdo en que la Asamblea vive una nueva época y que los cambios son notables, pueden votar. Presidenta, por unanimidad, todos los votos han sido afirmativos. Estamos escribiendo la ley más importante de todas. Estar contigo. Asamblea Nacional. Contigo de ley. Fin de espacio promocional. Vamos a cumplir el último segmento del programa del día de hoy, Diálogo. Continuamos con el doctor Santiago García, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Nos está haciendo una muy interesante lectura académica del contenido del proyecto de ley de movilidad humana. Doctor, este proyecto, usted lo ha dicho, garantiza derechos. Ya no tanto los castigos como a los que estábamos acostumbrados. Hay incentivos importantes también. ¿Cómo se ha enfocado esta materia en el proyecto? Sí, ese es uno de los puntos que me parece, desde una crítica positiva y constructiva, tenemos que trabajar un poquito más. Me parece que ese es uno de los capítulos que deben mejorarse y profundizarse previo a las consultas. Hay algunos incentivos, por ejemplo, que se dice que el migrante que retorne y su familia tendrá acceso a sistema preferencial en crédito. Yo creo que hay que trabajar más, y también se dice que uno de los incentivos será que ese migrante y su familia que retorna podrá tener acceso a programas de fomento y emprendimiento, que lo deben ejecutar los ministerios. Me parece que eso debería ir con un poquito más de detalle. Mucho más de detalle. Hay que ponerlo, por lo menos que implique una obligación mucho más precisa para las entidades a cargo de estos programas. Porque podría decirse, doctor, va en el reglamento, pero siempre es importante que esté en la ley. Yo creo que se podría reglamentar, pero también debería un poco crear la obligación legal, porque el sector público hace lo que está establecido, ¿no es cierto?, en la ley. Entonces, no hay que dejar a la buena voluntad, porque el sector público no funciona así. El sector privado, ¿no es cierto?, hace y llega, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer es no contradecir la ley. El sector público hace lo que dice la ley. Entonces yo creo que en ese juego de palabras me parece que debería especificarse de una manera más precisa lo que implica, por ejemplo, dice aquí, ¿no es cierto?, el artículo 73, incentivos y beneficios que el Estado tiene o crear en beneficio de comunidad ecuatoriana retornada, será otorgada por única vez al núcleo familiar de la persona retornada y podrán ser solicitados hasta 12 meses después de regreso al territorio nacional. Y luego viene un articulado de 1, 2, 3, 4, 5 artículos, ¿no es cierto?, que están muy en general. Este acceso al sistema financiero, textualmente leo artículo 75, la institución del sistema financiero desarrollará mecanismos para aceptar y reconocer los antecedentes crediticios o comerciales y las referencias bancarias de otros países con el fin. Yo creo que podría ponerse, por ejemplo, la banca pública tomará las medidas del caso para crear líneas de financiamiento especiales para la familia migrante retornada. ¿Solamente la banca pública? Y
como estamos para el sector privado, de manera indicativa, porque la planificación es indicativa para el sector privado y obligatoria para el sector público. Pero así, con un mandato, crearáse o deberá crearse líneas especiales de crédito. Además, podemos aprovechar el nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero, donde precisamente se pone énfasis en este tema, porque desde el lado económico, cuando uno retorna y puede tener toda la mejor voluntad del mundo y quiero mucho a mi país, pero si no tengo las condiciones materiales, no tengo el crédito respectivo, el financiamiento respectivo... Qué arrepentimiento haber vuelto. No es verdad. Podría ser esa la reflexión. Y esa ilusión se pierde. Entonces me parece que aquí podemos juntarlo con el Código Orgánico Monetario y Financiero, ser un más mandatorio con respecto al crédito. Luego viene el acceso a la seguridad social, ¿no es cierto? Dice el artículo 76, el sistema de seguridad social desarrollará mecanismos de inclusión y facilidades de acceso para la comunidad ecuatoriana retornada. Buscará convenios de portabilidad, las aportaciones de los afiliados y la entrega a los rubros y jubilación en lugar de residencia. Esto un poco ya tenemos experiencia, hay estos convenios, quizás podemos especificar más, ¿no? Que el Estado, parte de la política pública será promocionar, conseguir un sinnúmero de acuerdos, ¿no es cierto?, de trabajo conjunto con otros países y otros gobiernos. Yo creo que se podría ser mandatorio. Y finalmente, algo que usted comentábamos fuera de micrófonos, dice la inclusión educativa. El sistema público de educación facilitará la inserción educativa a los hijos de ecuatorianos retornados, fomentará la integración y evitará la discriminación. Leyendo, dice el sistema público de educación, y el sistema privado. No lo sé. El sistema educativo debería decir. El sistema educativo ecuatoriano. Y luego, con esta visión, ¿no es cierto?, de lo que es obligatorio, especificar el tema, ¿no es cierto?, para la institucionalidad pública, ¿sí? Y pues hacer una serie de indicaciones de manera, como lo digo, de una perspectiva que se denomina de indicación indicativa para el servicio educativo privado, ¿no? Privado, comunitario también, fiscomisional, es decir, podríamos un poco ampliar eso. Me parece que este capítulo de incentivos podríamos, seguramente habrá ya comentarios y sugerencias para que sea mucho más contundente. Me parece que se lo puede hacer, pero está ya la estructura, ¿no? Es cuestión de trabajar un poquito más y especificar un poco más. Decíamos, doctor, que hay la necesidad de crear una institucionalidad fuerte, pero asimismo próxima. Fuerte no que aleje, sino fuerte que acerque para la solución de problemas de las personas que salen y luego regresan y las que están en toda situación de movilidad humana, para lo cual se anuncia la creación de una oficina de la Autoridad de Movilidad Humana. Bueno, esa institucionalidad, ¿cómo tendría que ser? Bueno, en términos generales, el manejo de la política está en el Poder Ejecutivo, se lo dice aquí con claridad, sí. Y el Poder Ejecutivo son ministerios, presidencia, ministerios, en fin. Decir, existe. Existe dentro del ministerio, hay que recordar, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, las últimas reformas le convirtió en Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con lo cual tenemos un viceministerio, que es un rango bastante importante. Sí, hecho de menos, y eso también dentro de una crítica constructiva, me parece que hay que crear también o dar las facilidades para que haya un consejo asesor con participación de organizaciones de migrantes. Me parece que eso podría también incluirse como un gran consejo asesor, ¿no es cierto? Porque el lado público está bien. Tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad, está bien como ente rector a nombre del Poder Ejecutivo. Me parece que podríamos crear una figura también que implique, ¿no es cierto?, a nivel de asesoría, a nivel de participación ciudadana, ¿no es cierto?, a través de un consejo consultivo. Me parece que eso yo echo de menos aquí, también lo podemos proponer. Va a ser una materia inclusive, el doctor, que tarde o temprano tendrá que formar parte del pensum de estudios universitarios. Exactamente, ¿no? Y eso me da pautas un poco a hacer una rápida publicidad. Instituto de Altos Digamos Estudios Nacionales. Una invitación, si no le vamos a pasar factura y aquí no facturamos. Porque el otro punto que hay que reflexionar es, uno tiene estructuras administrativas, tiene la ley, ¿no es verdad? Tiene como yo digo, los ladrillos, tiene los vehículos, ya. Pero la otra parte es el talento humano. La otra parte es el funcionario, el experto, el profesional. Nosotros con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que es una universidad pública de posgrado,
que se dirige al sector público, pero no solo al sector público, sino que también hemos abierto las puertas para los sectores privados y comunitarios. Estamos proponiendo la puesta en marcha de una especialización. Es un programa de posgrado de 4º nivel con duración de cerca de 1 año. Es una propuesta para crear este programa de especialización en migración, globalización y política pública. Le cae como anillo al dedo. Porque este tema de la ley necesitamos gente que la pueda aplicar bien, que tenga una visión. El tema de movilidad humana está en un contexto que se llama globalización. Este proceso de globalización económica, cultural, como usted bien lo decía, a la radio pública acá de la Asamblea lo vamos a ver en Rusia, lo vamos a ver en la India. Entonces eso es globalización comunicativa. Entonces hay que prepararnos para entender esta dinámica de movilidad en un contexto que nosotros llamamos globalización, y precisamente el programa apunta a política pública. ¿Comienza cuándo este programa? Estamos ya en la fase de inscripción, así que les invitamos cordialmente a ingresar a la página web del IAEN, que es www.iaen.edu.es, ingresar al programa de movilidad, migración, globalización y política pública. Está un cronograma, está una primera inscripción online, ¿sí? Hay que cumplir algunos requisitos, se necesita título profesional porque es un programa de posgrado. Es interesante, empezaremos el 20 de octubre las clases, tenemos instructores con mucha experiencia, con títulos de PhD, de máster, profesionales que están trabajando. Nos interesa. Y precisamente empata con esto, ¿no? Muy bien. Construyamos la ley, pero también construyamos las capacidades humanas para enfrentar los grandes retos de la movilidad humana en nuestro país. Y con esa reflexión última del doctor Santiago García, llegamos a la parte final del programa del día de hoy, Diálogo. Gracias, señoras y señores. Muy buenas tardes y hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.